Hola amigos, soy Sir Bolex y hoy les vengo a hablar de la psicotrónica. Un tema que me encontré navegando por la Deep Web, y bueno. Pero primero pondré su significado. La psicotrónica es el término bajo el que se agrupan algunas de las técnicas utilizadas en la parapsicología para interpretar algunos fenómenos paranormales de acuerdo con las teorías del bioelectromagnetismo. Por cierto, quería mandarle un saludo a mi profesor de física Ramón Daniel, que estoy seguro de que le va a interesar este vídeo. Era tan largo que casi no me daba tiempo para la introducción. Y sin más que decir, comencemos. Psicotrónica, la peor arma de la guerra kamamandásica parte 1. Espionaje astral, manipulación psíquica, supuestas abducciones, histerías colectivas, estupidización de masas, fenómenos paranormales de diferentes orígenes y etiologías. Han pasado 20 años y ya no existen los estamentos que me ligaban a secreto jurídica, ética y fácticamente, así que contaré, por fin, sobre los experimentos de psicotrónica después de la investigación piramidal, el más importante en el que he trabajado en grupo. Aún así omitiré datos que puedan revelar identidades o comprometer a personas de las cuales no tengo su consentimiento para esta revelación. Por mi parte, estoy harto de callar cosas, a veces por precaución personal, otras por secreto impuesto, pero veo que lo peor que hay en estos tiempos, es la desinformación y confusión sobre temas que atañen a todos, tengan o no conciencia de lo que ocurre. Éramos en principio, amigos reunidos sin nuestro conocimiento de que las cosas no eran casuales, con las mismas inquietudes y diversos conocimientos. Juan y yo, bastante formados en parapsicología científica. Alberto es ingeniero técnico en electrónica y radioaficionado por herencia, hijo y nieto de radioaficionados, que en ese tiempo tenía casi 50 años. Otro, militar de carrera, mayor, con cultura general muy amplia y algunos conocimientos de psicología social y guerra psicológica. Pedro era informático, agente de inteligencia militar y se incorporó porque necesitábamos un experto en electrónica e informática, arreglaba todo tipo de aparatos de medicina nuclear y ordenadores, que en aquellos años funcionaban con tarjetas y los más modernos con fósforo amarillo. Estos últimos no estaban en el mercado, sino que los tenían las F.F.A. El equipo fue reunido por el coronel Aldo, por orden del Estado Mayor Conjunto. Todos teníamos alguna base teórica de psicotrónica, los modos de aplicación y referencias históricas, como la guerra de Vietnam y algunas avanzadillas experimentales de Estados Unidos, sobre poblaciones latinoamericanas, especialmente con aparentes fines comerciales. En principio, el grupo no parecía oficial, pues nos reuníamos 2 o 3 veces por semana para conversar el asunto y analizar las posibilidades de hacer cosas en un orden que el mayor iba planteando. Yo había sido contratado por el ejército con la aparente misión de evaluar las capacidades psicológicas de oficiales y suboficiales y con una tapadera de jardinero, pero tampoco sabía que el verdadero propósito era formar parte de ese equipo, destinado a estudiar, desarrollar y experimentar con armas psicotrónicas. Había estudiado en el Pan American Parapsychology Institute of Canada, donde además de la licenciatura en psicología se daba la primera licenciatura en parapsicología. Aunque tenía mis títulos ad referendum en mi país, el interés estaba en que la inteligencia militar sabía que ese instituto, con una tapadera oficial canadiense, preparaba psíquicos para experimentos al servicio de USA. Estaba terriblemente ansioso, más que los demás, por pasar a la práctica, así que pisando el palito propuse que intentáramos construir un psicotrón, porque no tenía ganas de perder el tiempo en charlas infértiles. Como en realidad el sentimiento de los demás era idéntico, comenzamos esa misma semana con un diseño teórico de un psicotrón. Pero nos faltaban elementos o eslabones en la cadena de aplicación práctica, no sabíamos cómo controlar o estar seguros de estar en estado alfa o cómo entrenarnos para ello de modo fiable, y no teníamos idea de cómo convertir una onda cerebral en una onda de radio que se pudiera emitir con efectos sobre otros cerebros. Lo había estudiado en la teoría, pero la práctica planteaba problemas que se fueron resolviendo rápidamente, gracias a la perfecta composición del equipo humano. Nuestro mayor y jefe del equipo consiguió lo que nos faltaba: un médico. Pablo es neurocirujano y psiquiatra.
Después de unas cuantas reuniones estuvo listo el psicotrón teórico y más o menos diseñado el método de entrenamiento. El aparaterío práctico demoró algunas semanas más, porque hubo que conseguir 2 electroencefalógrafos, una radioemisora de gran potencia y algunos instrumentos más. Surgió entonces una cuestión en la que mis experimentos con pirámides fueron muy útiles. El campo magnético de la pirámide abarca un espectro muy amplio dentro del magnetismo sutil y además es estabilizante de la actividad cerebral, de modo espontáneo y natural, sin perjuicio alguno para el sujeto. Se me encargó la construcción de una antena piramidal, con una función que yo desconocía hasta ese entonces. Eso me demostró cuán avanzados suelen estar algunas investigaciones en el ámbito científico militar. Los militares también habían experimentado con pirámides, pero no hallándoles aplicaciones destructivas, todo quedó archivado. Cuando estuvo todo listo, nuestro jefe propuso poner el asunto bajo secreto militar, cosa que aceptamos en vista a la importancia y potenciales peligros del caso. El mayor consiguió una radio de 5000 vatios de salida, en un lugar bastante alejado, y 5 militares más desconocedores del experimento formando nuestro cerco preventivo. Tras cerca de 2 meses intensivos de entrenamientos y ensayos menores, se hizo la primera experiencia en un campo de trigo del que la mitad, longitudinal, fue arado. Como en la zona hay, al menos hasta aquellos años, plagas de langostas, que suelen arrasar los cultivos, estuvimos 2 días de guardia permanente, durmiendo en el lugar, hasta que se dio la ocasión. Los mejor entrenados Juan y yo debíamos hacer que las langostas entraran al campo, que se fueran hacia el terreno arado, y volvieran luego al campo cultivado, alternativamente, describiendo un zigzag. Esto no es posible por causas naturales, que las langostas lo hagan, así que comencé el experimento poniéndome en alfa, conectado al psicotrón y con un mapa croquis sobre la mesa. Tenía algunos bolígrafos de diversos colores, para hacer marcas de intensidad si fuera necesario, etc. El técnico controlaba mis ondas cerebrales y Juan me ayudaba a relajarme, concentrarme y dirigir el pensamiento, mientras los otros observaban desde la torre de la radio. En pocos minutos, la manga de langostas se dirigía hacia el centro del campo, transversalmente, así que la indicación del mayor fue que la dirigiera hacia el extremo más cercano. Así lo hice, convirtiéndome mentalmente en un yo langosta, centrando mi pensamiento en ser una langosta dirigente, afinándome con el espíritu grupal, cosa para la cual el entrenamiento fue imprescindible. Creo que llegué a sentir o pensar como langosta. Cuando escuché al mayor decir, increíble. Esto es increíble, me distraje, pero ya la manga había entrado por el extremo y no por el medio. Mi compañero, en 10 segundos, quedó en relevo, y yo en su lugar, ayudándole a concentrarse, induciéndolo a sentir o pensar como langosta. Juan tomó el bolígrafo rojo y fue llevándolo hacia el campo arado, donde no había una brizna de vegetal comestible, salvo algunas hojarascas secas que raramente come la langosta. Otra vez el mayor diciendo por el interfono, es increíble. Pero ahora que vuelvan al campo. Así lo hizo Juan Langosta y medio minuto después tomé el relevo, repitiendo el proceso, con el agregado de hacer permanecer a las langostas estacionarias en el campo arado, hasta nueva orden. Lo conseguí por casi 10 minutos, hasta que perdí la concentración, con lo que las langostas se abalanzaron sobre el cultivo. El mayor gritó que vuelvan al campo arado, que vuelvan al campo arado, no las quiero en el cultivo. Y yo langosta volví a concentrarme. Las retuve unos minutos más allí, hasta que me ordenó nuevamente el mayor, llevarlas disciplinadamente al campo cultivado, sin comer nada. Las hice formar una fila cuadrada, las llevé al cultivo y las hice avanzar un tramo de unos 20 metros sin comer nada, hasta el nuevo reemplazo. Juan estaba cansado y tenso, pero volvió a llevar a las langostas al terreno yermo, y también las mantuvo por varios minutos. Al mayor se le ocurrió que las volviera a llevar al principio del terreno, en vez que hacia el extremo opuesto, pero el grupo se le dividió y la manga se dispersó bastante, así que sacudió la cabeza y se sacó los cables, y me puse nuevamente en su lugar. Yo también estaba cansado, pero logré reunirlas imperativamente, amenazándolas con que serían quemadas, cosa que era cierto porque al final del campo, uno de los militares estaba con el lanzallamas preparado para combatir la plaga.
Las llevé al inicio del terreno, y Juan, ofuscado consigo mismo, me pidió el relevo nuevamente. El mayor dijo que si estábamos cansados podíamos dar por terminado el experimento llevándolas hacia el extremo opuesto. Una vez en su sitio, llevó las langostas a lo largo de todo el terreno yermo, hacia donde el soldado esperaba para quemarlas. Pero tuvo que convencerlas que no les pasaría nada, porque evolucionarían espiritualmente y otros rollos mentales por el estilo, ya que mi amenaza anterior estaba presente en la memoria colectiva de las langostas. Ese fue el primero de los experimentos y ya pueden deducir los lectores lo que a partir de eso con material relativamente precario y siendo unos pocos puede hacerse con más personal entrenado y medios técnicos como los de hoy. El segundo experimento fue bastante más escalofriante, pero es importante tanto saber cómo funcionan estas cosas, así como las reglas de vida para estar realmente a salvo de influencias psicotrónicas. El segundo experimento tuvo una fase de preparación de unas 10 semanas, en que, entre contentos y asustados por los logros del anterior, debíamos rumiar bien lo ocurrido, porque lo que habíamos demostrado era muy fuerte. El cerebro humano con un entrenamiento bastante más simple de lo que parece, aunque no tan fácil, y con unos pocos medios técnicos, puede controlar una plaga como las langostas, enviarla a cualquier parte o facilitar su eliminación. Al experimento lo llamamos simplemente langosta, pero el archivo militar fue bautizado Melin, que seguramente la mayoría conocerá la fábula del flautista. Teníamos un pequeño problema Juan y yo, que comentamos casi como anécdota en el informe oficial, pero unos días después debimos conversarlo porque nos preocupaba. Esto puede parecer una ridiculez, pero os ruego no hacer como los idiotas, que se suelen reír de lo que no conocen. Nos sentíamos langostas. Sí, teníamos sueños, que nos los empezamos a contar solo él y yo, y nos empezamos a afinar de tal manera, que casi nos hablábamos sin palabras. Se había establecido entre Juan y yo un lazo telepático, pero con algunos elementos muy desagradables. Soñábamos que éramos langostas, y en muchos momentos hasta temimos convertirnos en langostas. Era una especie de obsesión psicótica, y cuando pensábamos racionalmente, sabíamos que a lo sumo terminaríamos en un manicomio, y hasta esa posibilidad era un alivio. No nos sentíamos mal sintiendo como langostas. Era algo simple, difícil de explicar, pero que entraba en conflicto con cosas cotidianas. Juan empezó a temer al fuego, cuando le encantaba sentarse frente a los fogones, y yo le tomé asco al trigo, que antes me daba igual que el arroz. Eso era lo más objetivo, pero los sueños, imágenes y otras sensaciones durante la vigilia y especialmente poco antes de dormirnos, eran, si bien subjetivas e indescriptibles, sensaciones de langosta. Ambos teníamos ya mucho más conocimiento de psicología que los freudianos, así que era absurdo pensar en contar con apoyo psicológico, cuando para colmo, estábamos bajo secreto militar. Así que lo hablamos en el grupo, al que se habían sumado 3 de los militares que siendo testigos de la Melin, era conveniente incluir, y afortunadamente, tras varias charlas, en que contábamos lo que nos ocurría, todo volvió a la normalidad. Creo que lo más acertado fue hacer una especie de ritual, en que por medio del psicograma nos convertimos en langostas. Incluso tomé 2 capas impermeables verdes para asemejarnos más a las langostas e hicimos una representación entre ridícula, muy humorística y divertida, pero también muy seria. A las indicaciones del mayor nos fuimos convirtiendo en humanos nuevamente, despidiéndonos para siempre de la vida de langosta. Yo tuve algún que otro sueño relacionado, pero Juan ninguno, posteriormente. Así que tras un tiempo de charlas y análisis de conveniencia y método, diseñamos el experimento visitante nocturno. El mayor diseñó un método por el cual solo él y uno cualquiera, elegido por él, del grupo sabría quién sería el conejito de Indias del experimento. Solo sabíamos que alguien sería visitado por alguien en la noche, pero el único que conocía el libreto de lo que ocurriría, era el mayor que lo había diseñado con conocimiento de los casos de abducción que ya ocurrían en USA, y que nosotros desconocíamos completamente por esos años, salvo por unos artículos de la extinta revista Cuarta Dimensión.
El primero visitante que eligió, fui yo, y la víctima, el visitado, fue la persona supuestamente más cuerda y escéptica del equipo, el técnico en electrónica, Pedro. Y Alberto, el radioaficionado, tuvo que apañárselas para reemplazarlo en algunas funciones con apoyo de uno de los nuevos, que tiene algunos conocimientos más sobre aparatos, y es médico militar. Me tuve que estudiar el libreto, muy similar a los que desde hace algunos años es de pública difusión televisiva, y convertirme en Pedro, viviendo la visita de un hermanito extraterrestre. La noche elegida, los abductores fuimos a nuestra central, donde usamos una radio militar de solo 1000 vatios y me conectaron a las 2:30 de la mañana, a los aparatos. Me concentré en el dormitorio de Pedro, la víctima. Y finalmente era, mentalmente, yo mismo, el propio Pedro. Es decir que cuando me dijo el médico que estaba en alfa, me convertí imaginaria y mentalmente en él. Asumí todos los caracteres que recordaba de él, y comencé a soñar según el guión estudiado. La sesión de abducción duró unos 12 minutos, y le modifiqué algunas cosas que a mi parecer, le harían a Pedro, si resultaba, más llevadera la cosa, y menos traumática. Luego le informé de los cambios al mayor, lo que le pareció muy bien. Al día siguiente, la esposa de Pedro, también empleada del ejército, llamó al comando porque no podían ir a trabajar. El mayor me avisó y fuimos inmediatamente a su casa. Estuvimos más de 3 horas para tranquilizar a la esposa y convencerle a él de que era parte del experimento según las pautas acordadas. Cuando llegamos a media mañana, acababa de salir de la ducha, envuelto en un albornoz. Pero estaba muy demacrado y asustado. Le mostramos el libreto escrito por el mayor, y yo le describí el sueño que yo mismo hice, con sus modificaciones correspondientes. Así y todo no podía comprenderlo. Me han dicho que tengo una gran misión. Y es así. Ellos saben todo lo que hacemos. Pero yo no sé qué hacer, ni por dónde empezar. Y tras nuestras pacientes explicaciones nos miraba incrédulo y nos decía que lo que había vivido él, no tenía nada que ver con el experimento. Mientras tanto la mujer nos confirmaba que efectivamente, lo que le había contado en la madrugada, era exactamente lo que nosotros decíamos. Pero él estaba empezando a mentir agregando cosas. Buscaba llenar un hueco psicológico, necesitaba que aquello fuese verdad. Se lo pedía a su arquetipo redentor. Porque a muchos, y creo que a la mayor parte de los mortales, nos gustaría salvar al mundo. Y nos gustaría con delirio, nunca mejor dicho, que una civilización extraterrestre nos protegiera, nos sacara de la miseria moral, espiritual y económica en que se debate nuestro mundo. De la misma manera que un náufrago en una isla llena de peligros y sin sentidos, sueña con la llegada de un barco que lo rescate. Pero la realidad, al menos en ese momento, era muy diferente. Habíamos hecho un experimento y el peligro se ponía en evidencia. Yo empecé a sentir en ese mismo momento, una identificación con Pedro, como pocas veces la he sentido con un compañero o amigo. Me pasaba lo mismo que con Juan tras el Amelin, pero más intenso. Incluso me di cuenta que hablaba con su mujer como si fuera la mía, aunque el sentimiento era fraternal y no marital, quizá por el hecho de que yo estaba enamorado de mi esposa. En un momento de la charla, sentí ganas de llorar y Pedro empezó a hacerlo desconsoladamente. Creo que la causa fue su angustia y me la transmitió, porque yo estaba sereno, a pesar de todo. Pero en varios momentos, los argumentos de Pedro parecían convencerme. Y lo dije, así que el mayor hizo un gesto de preocupación y con la mirada me mandó a callar. Cuando entendimos que Pedro tenía ya claro que había sido el sujeto de nuestro experimento y su vivencia un sueño inducido, nos fuimos, pero estuvimos preocupados hasta el día siguiente, en que Pedro fue a la reunión normalmente. Me encontré con él en un pasillo y me dijo, medio en broma, medio en serio: si no fuera que te siento como a un hermano, te rompería los huesos. Después nos fuimos a la cafetería y conversando pude quedarme completamente tranquilo porque él lo había asumido. Recordando lo hecho, analizándolo, catartizábamos todo para volver a la normalidad y sacar conclusiones. El mayor me dijo en esos días, que me prepara porque a la semana siguiente había que abducir a Juan. Porque era importante saber la diferencia de reacción de una persona con un entrenamiento psíquico mejor.
Todos fueron entrenados por nosotros, pero ellos, como Pedro, llevaban solo unos meses de trabajo. Juan era el mejor entrenado de todos. Con menos tiempo de resistencia en concentración, pero con más intensidad y estabilidad. Es decir, que se mantenía en alfa menos tiempo, pero con una onda muy estable y el pensamiento muy concentrado. Pero a la noche siguiente, yo fui abducido. Eso, aunque nadie, ni mi esposa, estaría dispuesta a creerme, fue lo que me ocurrió y tuve la vivencia que han tenido miles de personas desde hace poco menos de medio siglo. El hecho fue en algunas cosas, parecido a lo del guión que habíamos usado con Pedro, pero yo no podía haber sido la siguiente víctima del experimento, que era Juan, y para una semana en adelante. Llamé a las 5 de la mañana al centro de emisión psicotrónica, y nadie contestó, lo que confirmaba la realidad de mi vivencia, a pesar de que desde el hecho habían transcurrido casi 2 horas y 10 cigarros. Fui hasta el comando y me dijeron en la guardia que el mayor había llegado hacía un rato y se había ido otra vez, y que seguramente estaría en su casa. Así que fui para allá, porque también estaba cerca, pero su mujer, lógicamente muy molesta, me dijo que no estaba. Volví a mi casa, tratando de mantenerme neutral, sin pensar, porque cada vez más me convencía de haber sido abducido realmente, y habían elementos en la vivencia, como un moretón en el brazo, que me indicaban que aquello no era un sueño. El extraterrestre me había apretado el brazo con su enorme fuerza, y luego me había pedido disculpas, al comprender mi fragilidad. Cuando llegué a casa me preparé un café, porque ya no volvería de dormir, y en eso estaba cuando llegó el mayor, junto con Juan, y me fui con ellos porque no quería involucrar a mi mujer, ya bastante enojada con los habituales secretillos militares y horarios dudosos y no sabía si debía aguantar o ponerse celosa. Así que estuvimos conversando el mayor, Juan y yo hasta media mañana, y supe, más que nunca, por lo que había pasado Pedro. Aún sabiéndolo todo. Yo me había tragado el anzuelo de que el próximo era Juan. Y a pesar de saber todo el asunto, al guión evidentemente se le habían cambiado unas cuantas cosas, estaba seguro de que había sido abducido, y que los extraterrestres, sabiendo lo que estábamos haciendo, habían decidido intervenir. Me mostraron el nuevo libreto, exactamente como me habían ocurrido las cosas. Pero yo no estaba dispuesto a reconocer que se trataba de un sueño inducido. Me quedaban dudas. Especialmente porque tenía una marca física, el moretón. Eso quedó sin explicación hasta que volví a mi casa, y le mostré a mi mujer el brazo, porque no terminaba de aceptar que ella no se hubiera despertado cuando me estaban visitando. Me dijo: ¿a quién se le ocurre tratar de sostener esa moto? Y la mente dio un salto, como si se iluminara. Un par de días atrás iba con un cubo de agua y toqué mi moto que la tenía sobre unos tacos de madera para cambiar la cadena, y cuando me di cuenta que se caía, puse el brazo, que se encajó entre el manillar y la palanca del embrague. Había olvidado completamente aquello, y allí me di cuenta a nivel vivencial, cómo la mente tiende a llenar agujeros para sostener lo que un factor emocional desea hacer real. La verdad es que el libreto nuevo era más agresivo y desagradable que el redentorista guión que usamos con Pedro, pero así y todo, yo quería que fuera real, o no podía creer que no lo fuera. Hicimos 2 abducciones más y finalizamos esa etapa. Porque si bien nadie salió demasiado afectado, el peligro es muy grande. Además, se crea un estado psicótico que se suma a la afinidad telepática, lo cual pasa a ser muy comprometido en medio de esta civilización tan grotesca e injusta. Pero 2 años antes yo había recibido una oferta de trabajo en proyectos de investigación paranormal en E.1. que rechacé de plano, al comprender que sabían absolutamente todo de mí. Y semejante interés, además de la gran limosna, me hizo desconfiar. Así que pregunté al mayor si podía averiguar algo, ya que la mayoría de mis compañeros de estudio habían aceptado aquella propuesta. Le di al mayor un par de nombres y su posible lugar de residencia. Unos días después me dio la nómina casi completa de mis compañeros y su actual paradero: 2 en manicomios y 14 en el cementerio, 1 en México y otro en Argentina aparte mío, y los demás, desaparecidos buscados. En total éramos 42. Los 39 que aceptaron fueron quizá las primeras víctimas de la guerra psicotrónica, al menos en Occidente.
Podrán decirme todo lo que quieran los hermanitos extraterrestres, a través de sus contactados, pero hasta la fecha, el único grupo cuya seriedad y pruebas de contacto me ha llamado la atención, es un pequeño grupo catalán que parecen tener contacto con los intraterrestres, y no con los extra. Y por sus arquetipos y función, detecto que no hay tras ellos otro interés que el de curar algunos casos psicosomáticos de allegados, e investigar objetivamente los fenómenos. Aclaro que no estoy negando con esto la existencia extraterrestre o esporádicas visitas, pero como ya he dicho antes, ni deben ni pueden inmiscuirse en nuestros asuntos. Porque adentro de la Tierra y en los polos, están los dueños verdaderos del planeta. Nosotros somos habitantes circunstanciales a los que en cualquier momento nos echan de casa por inadaptados. Todo lo demás que he visto sobre el tema, incluso entre personas de buena voluntad, pasa por la evidente manipulación psicotrónica, cuando no directamente psicológica por parte de pseudocontactados, como George Adamski, Tuella, Eugenio Siragusa y Sixto Paz Welles, que no solo no han dado prueba alguna jamás de sus contactos, ni siquiera una mísera profecía o al menos una cita que asegure la presencia extraterrestre en tal parte, tal día, a tal hora. Hay casos en que la cuestión arquetípica religiosa es más evidente, como el de Verónica Lizana Mendoza, argentina, donde presenta en su libro Isigris una ciudad subterránea así llamada desde el tiempo de los huarpes. Pero aparte de varias infantilidades y contrasentidos, dibuja la estrella de David en las puertas de las naves de los intraterrenos. La ciudad es posible que exista. Aparte de que según estudios de ITF en la región, hay un vacuoide enorme a gran profundidad, he sido testigo, junto a varias personas, de la circulación de luces posibles vehículos, aparición de hombres de negro y otros fenómenos anómalos. Pero el agregado de la estrellita judía, igual daría que lleven la cara de Cristo, la cruz, o la media luna y la estrella musulmana, indica una infiltración arquetípica, una manipulación ideológica religiosa. Así se ha ido elaborando una religión platillista, redentorista y mesiánica, como la de Ashtar-Geran y diversos personajes de ficción. Cabe reseñar que en USA hay una cifra monumental de abducidos. 4.850.000. La casi totalidad son gente de ciudad o de pueblos grandes. ¿Cómo es posible que nadie vea un vehículo y un rayo de luz llevándose a los secuestrados? Salvo en las películas, claro. El mejor método para apoyar un montaje psicotrónico o cualquier gran mentira, es combinación de arte, imagen, sonido, que enlaza lo que se nos quiere hacer ver, con nuestras propias emociones, que nos manipula haciéndonos llorar o reír, sufrir por millones de muertos sin diferenciar la ficción de la realidad, o volar con las hadas y oír hablar a los animales. El cine. Hay sistemas o diseños psicotrónicos que se emiten sin ser percibidos en el momento, pero se activan en la mente cuando las víctimas ven una imagen llave o determinadas palabras. Entonces no son uno o dos los afectados, porque eso da tiempo a emitir en una amplísima gama de frecuencias cerebrales y bajo una amplia variedad de arquetipos. Una película taquillera es el mejor vehículo para detonar esa psicosis aumentada, diseñada e inducida con anterioridad. Lo más lamentable en este rollo político, es que la Iglesia cada 2x3 está metida en los asuntos, aunque de manera ambigua hasta que decidan meterse hasta el cuello, tal como parece que están haciéndolo últimamente. No nos extrañe que en su momento aparezca la Virgen o Jesús en el cielo, a la vista de todo el mundo. Porque ya en 1943 los ingleses ensayaron un sistema de holografía atmosférica, y esa tecnología debe haber avanzado bastante en el lógico Top Secret. Quien haya sondeado la historia de la iglesia mormona habrá visto como algún dios proyectaba a Joseph Smith la imagen de un ángel Moroni, que se le cortó 3 veces y tuvo que recomenzar desde el principio. O sea que a la par de la psicotrónica pura, se suman los efectos especiales de las holografías y otras técnicas muy avanzadas y secretas, como la electromagnetodinámica, con la que hacen pequeños ovnis para producir los dibujos de los círculos de las cosechas. Ya les contaremos más en próximos artículos, porque ciertamente, la realidad, aún dentro sus límites, es mucho más increíble que la ficción.
La manera de ponerse a salvo de ataques o manipulaciones psicotrónicas, psicológicas y engaños con efectos especiales, irá en otros documentos. Puedes empezar por separar tus propios pensamientos de los producidos por tus falsos egos. Ese es el primer paso y puedes ir viéndolo. Psicotrónica, la peor arma de la guerra kamamandásica y guerra escalar parte I. Espionaje astral, manipulación psíquica, supuestas abducciones, histerías colectivas, estupidización de masas, fenómenos paranormales de diferentes orígenes y etiologías. Kama igual estrato. Manas igual alma. La guerra kamamandásica es la guerra entre dos arquetipos de valor y contravalor máximo, que podemos comprender como la intención raíz o causa fundamental del mal y del bien, esclavitud y libertad. En enero de 1978 me llegó una carta del Pan American Parapsychology Institute, adjunto a un certificado de calificaciones en que constaba que había aprobado con excelentes notas todas las asignaturas de la licenciatura en psicología con especialización en parapsicología. Debía ir a retirar mi título tras 4 años de intensísimos estudios. Fue una de las alegrías más grandes de mi vida, que pocos días después representó, como contrapartida, una de las más dolorosas decepciones. No por la calidad de los estudios, que era excepcional, sino por las intenciones políticas con que fue creado el instituto y lo que se pretendía de sus egresados. Una de las más exigentes asignaturas durante 3 y 4 años era arqueometría, y en ella se conjugaban 3 materias de estudio aparentemente incompatibles: física, matemáticas y proyecciones psíquicas. Estas últimas no tenían una clasificación en la parte práctica, sino que se pretendía que al menos se conociera la teoría. Impecable, y muy comprobada después. Pero ¿qué tenían que ver la matemática y la física con una experiencia como el viaje astral, el sueño, la proyección mental o fenómenos tan psíquicos como la bilocación? Pues mucho. No es posible separar la física y la matemática de ningún fenómeno. Muy a mi pesar, porque soy de los que cuentan con los dedos, tuve que encarar el aprendizaje teórico de lo psíquico, montado en números y figuras. La arqueometría estudia la relación y fenómenos entre materia y energía, y sin esa comprensión es imposible entender los fenómenos psíquicos. Lo malo es que tras toda esta cuestión científica, hay una realidad política, que todo lo tiende a monopolizar, en manos de gente carente de valores espirituales y éticos. Como había logrado saltar de la teoría a la práctica, realizando algunos viajes astrales, proyecciones mentales perceptibles y otros efectos, me visitaron 2 señores para ofrecerme un trabajo extraordinario o seguir estudiando en un laboratorio más especializado aún, con un sueldo equivalente a 10 veces el de mi padre, con ventajas diversas, y solo debía aceptar algunas pautas aparentemente lógicas, como irme a vivir definitivamente a USA. Me preguntaba por qué a USA, si el instituto era canadiense. ¿Por qué los visitantes portadores de tan interesante ofrecimiento eran yanquis? ¿Por qué la invitación vino apenas días después de informárseme sobre mis calificaciones? En una conversación, en la que debía ser secreta, puse como condición que se me permitiera la compañía de mi padre, que además de buen consejero toda la vida, era muy perspicaz y 2 mentes compatibles piensan mejor que una. Luego de una media hora, nos miramos con mi padre y dijimos al unísono: saben demasiado sobre nosotros. Los 2 sujetos se miraron entre ellos y se dieron cuenta que habían metido la pata. Se les escaparon detalles que solo podían conocer en un contexto de investigación personal muy profundo. Así que inmediatamente les dije que no me interesaba la propuesta. Hubieron otros intentos de convencerme, pero yo ya tenía claro que no quería formar parte de algo que me olía muy mal. Cuando unos pocos años después pude conocer, gracias a gestiones de inteligencia militar de mi país, lo ocurrido con mis compañeros de estudio, me horroricé de pensar lo que me habría ocurrido si me hubiera dejado tentar. De 42 alumnos, 2 estaban con camisa de fuerza, 14 muertos, 23 en paradero desconocido, buscados por sus familiares, y solo 3 vivos y hallables: una mexicana, otro argentino y yo, los 3 que no aceptamos el dulce.
Analizando nuestros avances en un equipo científico militar, y mis propios desarrollos, no me cabe duda del potencial que significa para una nación dominadora como USA, contar con un grupo de gente que puede salir en astral y meterse conscientemente en casi cualquier parte sin ser percibido. Es, simplemente, ser un fantasma invisible, consciente, con clara memoria de lo que se ve y oye. Si se sale diariamente, en un par de meses es posible permanecer consciente más de media hora en astral. Ello significa, con algún entrenamiento más, poder meterse en una caja fuerte de cualquier tamaño y leer los libros o documentos que hayan allí aunque estén cerrados. Más fácil aún resulta pasear por instalaciones bélicas, silos nucleares y todos los etcéteras que fueran necesarios para un espía psíquico. Hay una serie de condicionamientos, como el hecho de que es muy fácil viajar en astral de norte a sur o de sur-norte, pero es muy difícil cubrir grandes distancias transversalmente a las líneas magnéticas del planeta. Salir en astral en Buenos Aires para ir a Georgetown, 4.600 kilómetros al norte, o desde Quebec, Canadá, hacer 11.100 kilómetros hasta Punta Arenas al sur de Chile, es más fácil que ir desde Barcelona a Lisboa, porque los casi 1.000 kilómetros de este a oeste son durísimos. Ir en astral sobre el agua para aquellos que pretenden cruzar el océano, es más difícil aún. A favor de los meridianos el asunto es menos problemático, pero aún así, para cruzar extensiones de agua hay problemas. En 1985, un grupo internacional independiente, liderado por el psíquico brasileño Mauricio Boraldo, me invitó a formar parte de un proyecto en el que no pude participar por cuestiones económicas. Intentaron 4 viajeros en astral, cruzar desde la ciudad turca de Ordu hasta Moscú, a fin de probar la posibilidad de hacer espionaje psíquico y conocer si existiría por parte de la URSS algún tipo de defensa en tal sentido. Pero los 4 viajeros astrales no podían mantenerse en vuelo sobre el Mar Negro y volvían al cuerpo con cierta violencia. Ante los repetidos fracasos, consiguieron ir semanas después a la ciudad rusa de Mariupol, a 960 kilómetros al sur de Moscú. Allí no tuvieron inconvenientes con el viaje astral, pero sí en el lugar de destino. Pudieron entrar sin problemas a algunas instalaciones militares, pero cuando ingresaron a cierta dependencia de gobierno, se encontraron con una patrulla psíquica compuesta de algunas decenas de hombres y mujeres muy entrenados que les persiguieron hasta su lugar de origen. Uno de los osados viajeros no lograba entrar a su cuerpo y quedó en aparente shock cataléptico. Intentaron sin resultado reanimarlo con masaje cardíaco, hasta que 2 de los regresados volvieron a salir en astral, para encontrarse con que varios de los perseguidores le retenían al choqueado y no le permitían entrar a su cuerpo. Tras una pequeña y confusa pelea consiguieron liberarle y volver todos a sus cuerpos físicos. Media hora después, justo cuando abandonaban en un taxi el hotel en que se alojaban, vieron llegar varios camiones militares y lograron salir del país porque consiguieron de inmediato un charter privado a Bulgaria. Los viajes astrales, lejos de lo que mucha gente cree hacer, son viajes físicos en cierto sentido. El cuerpo astral de un adulto de 80 kilos, pesa 2,7 gramos. No resulta visible en condiciones normales para la vista física de la mayoría de las personas, porque su tasa vibratoria está sobre los trillones de ciclos por segundo, pero su peso se ha comprobado colocando a los viajeros astrales sobre una camilla balanza. Al abandonar el cuerpo físico, la balanza acusa inmediatamente la diferencia. En el caso de muerte, el peso perdido es algo mayor, porque también se desprende y disuelve una parte del cuerpo mental áurea Kilian. Mucha gente cree hacer viajes astrales, utilizando un proceso de relajación y visualización, pero ello no es más que una oniría, un viaje absolutamente imaginario. Algo así como una película autoproyectada. Los riesgos del viaje astral no son despreciables, y conviene conocerlos antes de intentarlo. Un ruido estridente o un movimiento brusco que afecte al físico, puede hacer volver violentamente al astral, causando daños cerebrales o en el mismo cuerpo astral. 2. La hipotermia es otro problema. Es algo mayor que durante un desmayo o un shock. Mientras mayor es el estado de consciencia en astral, mayor es la hipotermia. Aunque haga calor, es necesario dejar el cuerpo físico bien abrigado.
3. El mayor de todos los peligros es el miedo. Una persona que puede asustarse o sentir cosas desagradables cuando ve una imagen monstruosa, harán muy bien en no intentar una experiencia astral, porque ese plano vibracional abarca un espectro muchísimo más amplio que el plano percibido físicamente. Por lo general, las primeras salidas no son al nivel que permite ver, desde el astral, el plano físico. El viajero que sale por primera vez conscientemente, suele hallarse en cualquier lugar, aunque no lejos físicamente, no ve su entorno físico, sino lo que haya alrededor en una determinada tasa vibratoria. Las imágenes, objetos, seres y proyecciones mentales difusas que puede encontrar son tan variadas que abarcan desde cosas hermosas hasta las más monstruosas que pueda imaginarse. Muchas de esas cosas reaccionarán de acuerdo a la actividad mental del sujeto. Dada la plasticidad enorme de la materia astral, si el sujeto ve un monstruo que puede ser una proyección mental elaborada por un dibujante de cómics o por un cineasta, y se imagina por una fracción de segundo que el monstruo le atacará, pues eso mismo ocurrirá. Su pensamiento, aparentemente inocuo en el plano físico, resulta miles de veces más potente con relación a la materia astral. Suele costar bastante a casi todas las personas, y casi nada a unas pocas, lograr permanecer en el astral sin apenas contacto con elementos de ese plano. Cuando se adquiere la práctica suficiente, es posible moverse en astral viendo, oliendo y oyendo solo el entorno físico, caminar, volar o trasladarse muchos kilómetros en un instante. El gusto y el tacto quedan completamente anulados respecto al físico. Cuando se tiene ese dominio de la situación y se aprenden unos cuantos trucos, es cuando el viajero puede ser un espía psíquico apto. No obstante, las cuestiones de ética también generan karma, de modo que quien use esa capacidad, no tiene modo de librarse de sus consecuencias, buenas, malas o inocuas, según su intencionalidad. Tulpas y proyecciones. Otra de las técnicas aplicadas a la guerra kamamánásica, son las proyecciones y los tulpas. Esencialmente son la misma cosa, pero con una gran diferencia de intensidad y densidad. A las proyecciones mentales se utilizan para imprimir en una atmósfera o un lugar determinado, una imagen. Esa imagen, si posee además de la densidad propia de la materia mental adecuadamente programada, una carga emocional y arquetípica, es algo que tiene mucha influencia sobre las personas que frecuentan el lugar. Un ejemplo: si en un sitio donde habitualmente hay desarmonía imprimimos mentalmente una imagen bella, armónica, que invite a la mente a armonizarse, bajaremos, por contrapolación, la intensidad de los factores desarmónicos. Si en un templo de una religión determinada imponemos así los símbolos de otra, estaríamos haciendo una infiltración arquetípica psiónica. Psiónica es el uso directo de la influencia mental, y psicotrónica cuando es ayudada por la electrónica. Las oraciones de misión que hicieron los jesuitas en Sudamérica, donde el grupo de misioneros imaginaba mientras rezaba, que el templo aborígene convertía en iglesia, dio en la realidad resultados muy concretos. Allí operan dos fenómenos: a la imposición y precipitación de la proyección en el lugar, y b la predisposición personal de los visualizadores, que quedan más ligados karmáticamente a dicha precipitación. B. El tulpa es una imagen que tiende a permanecer en el plano en que se la crea, pero puede moverse, programarse. Es, por ejemplo, la imagen del propio visualizador, un doble etérico falso. En vez de materia mental sola, tiene una proporción de materia astral, proveniente del propio cuerpo astral del visualizador. El tulpa es una réplica casi exacta del conjunto astral mental del sujeto. Si se hace bien, puede tener un peso de entre 3 y 5 gramos, con un volumen idéntico al del cuerpo físico, y ser visto con la misma nitidez, a pesar del escaso peso e impalpable densidad. Es posible generar cualquier tipo de imagen: un animal, un monstruo, etc. Y de hecho, existen cantidades enormes de proyecciones mentales que podrían convertirse en tulpas si se los dotara de la densidad astral adecuada. Las proyecciones mentales de los cineastas son dotadas muchas veces de cierto grado de poder por los millones de personas que replican mentalmente la proyección cinematográfica. Por fortuna no existe una coherencia interpretativa en las imágenes, y esto hace que queden borroneadas e inefectivas.
Pero un psíquico bien entrenado, que practique el tantra, que no derrame su energía seminal, que practique la yoga propia de su raza diariamente, puede hacer tulpas muy potentes y con duración de varios años. Hacerlos palpables ya es otra cosa. El tipo de materia requerida sería plasmática psicoplasma y la cantidad requerida sería enorme. En las crónicas tibetanas hay solo un par de casos de este logro tan impresionante, respecto a tulpas de la propia persona, aunque hay varias narraciones, e incluso técnicas, sobre dotar de materialidad a objetos simples, como vasos, puñales, etc. Cabe aclarar que sin la formación adecuada, es decir, la práctica ininterrumpida por muchos años del tantra y la yoga, no hay técnica que valga. Quien derrame su energía sexual en vez de transmutarla, jamás logrará hacer más que inconsistentes proyecciones mentales. El milagro de los panes y los peces, de Jesús, pudo haber sido un tipo de precipitación similar, digamos que hizo tulpas de panes y peces, pero en el máximo del fenómeno de precipitación, con los que el objeto precipitado adquiere densidad completamente material, molecularmente idéntica al molde empleado. Actualmente, y como lo han hecho muchos maestros a lo largo de la historia, Sai Baba, en la India, produce los mismos fenómenos, que mucha gente escéptica ha intentado desmitificar con filmaciones en cámara lenta y otros recursos, para concluir en que tanto el vibhuti, cenizas astrales, similares a la de los inciensos, como algunas joyas, son auténticas precipitaciones. De todos modos, para los investigadores escépticos como el autor de este artículo, y a pesar de conocer por práctica y experiencia la producción de tulpas, todavía no es posible afirmar la veracidad de los fenómenos de Sai Baba, por falta de contacto personal con él y comprobación directa. Al